Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a aprender a iluminar un interior. Les voy a mostrar una como si fuera de día, otra atardecer y otra de noche. Primero tenemos nuestra escena acá. La habitación en sí, como verán, es un cubo bastante básico. Las paredes y el piso me refiero. No voy a entrar muy en detalle porque tengo planeado un video de paso a paso cómo hago una escena. Y después todos estos objetos yo no los modelé, los descargué con el addon que les voy a mostrar ahora. Lo mismo con los materiales de la pared que tengo acá. Acá están los materiales, las paredes, el piso. Todo lo descargué desde el addon, que es el que tengo acá arriba. Se los voy a enseñar a instalar, que es muy fácil y rápido. Se llama Blender Kit. Es gratuito, tiene también una suscripción de pago que te dan más modelos y texturas. Y algo que es muy importante, que también tiene HDRIs, que es algo que vamos a usar hoy. Así que le dan a descargar acá, tocan download, se les va a descargar un zip, lo dejan así como está, no lo tienen que extraer. Y van a ir a Blender y van a darle a editar, preferencias. En la pestaña de addons van a ir a instalar acá arriba. Van a buscar su archivo que tengo en descargas, Blender Kit. Acá le van a instalar, yo no le doy por si se me rompe el addon y la escena, pero le van a instalar y después van a tener que buscar acá Blender Kit y le dan al tick para que les quede activado. Una vez lo tienen instalado, les va a aparecer una barrita acá arriba, que si le dan al ojito de acá, van a ver que tienen modelos. Pueden ir cambiando entre modelos, materiales, escenas, que son escenas enteras ya creadas. Esto la verdad que no lo uso mucho. Tenés HDRIs, que lo vamos a usar ahora, y pinceles, que tampoco los he usado, pero al que les sirvan, ahí están. Para arrancar, vamos a posicionar la cámara a donde ustedes quieran. Se van a ir a la vista de render, y yo acá ya tengo iluminada la escena, ahora voy a borrar todo. Bien, primero vamos a ir al addon que nos descargamos. Vamos a ir a pestaña de HDRs y vamos a buscar, por ejemplo, puede ser una ciudad, por ejemplo. Voy a poner City. Buscan algo que más o menos les guste. Dependiendo de la imagen va a cambiar también un poco su iluminación. Como en esta, por ejemplo, está como nublado, un poco más apagada. Y esta está bien soleada. Cuando le dan a uno para instalar, les va a decir en qué resolución se lo quieren descargar. Lo más normal suele ser 2K o 4K. Tampoco cambia mucho porque no es que vamos a ver la imagen en primer plano, así que lo voy a descargar en 2K. Una vez le dan, se les va a aplicar. Y como ven, ya tenemos un poquito de luz. Les voy a mostrar por afuera lo que veríamos. Como ven, un HDR es una imagen en 360 grados con cielo, piso, todo. Entonces voy a volver a mi cámara y supongamos que no nos gusta justo esa posición en la que está y la queremos girar, la imagen. Voy a abrir el Shader Editor desde acá. Voy a darle a la N para cerrar esto. Y vamos a ir acá arriba y cambiar de objeto a mundo. Así vemos, estos son los nodos de la textura que acabamos de poner, del HDRI. Y si no les viene con estos nodos de mapeo, simplemente tocamos la imagen, Control T, y ya les aparecen los nodos de mapeo. Y lo que tenemos que hacer es en la rotación a la Z, vamos a girarla y ven cómo la imagen está cambiando acá. Está girando, se los voy a mostrar así más fácil. Con esto la giramos y obviamente también afecta a cómo le da nuestra iluminación a la casa. Y ahora vamos a agregar la luz de afuera. Voy a cerrar esto un segundo. Voy a darle a Shift A, voy a agregar una luz de área. Vamos a irnos afuera de la casa y la voy a posicionar, la voy a girar para que entre por la ventana y la voy a agrandar bastante así y después con ese EY la voy a estirar un poquito. Vamos a volver a la vista render. Depende de la escala de su escena, la luz va a iluminar mucho o poco. En la mía casi que ni se nota, así que les voy a sumar unos ceros a la potencia. A ver, 10.000. No está tan mal, la verdad. Yo tengo una ventana acá. Y tengo la luz afuera y justo la ventana tiene un material que es vidrio y refleja el cuadrado de lo que es la luz. Si vos no querés que se vea eso en tus reflejos, desactivan esta opción acá en las propiedades de la luz y ya les desaparece el cuadrado reflectado. Bien, acá ya de entrada se ve bastante bien, la verdad.
Lo que podemos hacer es... voy a volver a abrir el Shader Editor. Discúlpenme. Como vemos, el fondo está, digamos, igual de expuesto que nuestro interior. Expuesto me refiero a, ¿viste cuando sacan una foto que enfocan una parte que está oscura y la otra parte de la imagen trata de compensar la luz y se ve o más oscura o mucho más expuesta? Les voy a mostrar un ejemplo rápido. Por ejemplo, acá en esta imagen, si vemos la luz de afuera es prácticamente blanco total. Por ejemplo, en esta imagen vemos que el interior lo vemos bien, pero en las ventanas está prácticamente blanco, brillante. Eso es porque así funcionan las cámaras. Es el rango dinámico que tienen. Vemos que en casi todas las fotos el fondo, o sea, lo de afuera está súper blanco. Entonces habría que replicar eso para darle más realismo a nuestra imagen. Entonces hay que sumarle brillo a la parte de afuera. Y si vamos acá a las propiedades del mundo, acá en potencia vamos a sumarle, por ejemplo, en vez de 1 le voy a poner 10. Y ahí queda mucho más brillante y como que tiene más sentido en cuanto a la realidad y cómo funcionan las cámaras, ¿no? Ahí está bastante bien. Otra cosa que se puede hacer, que lo empecé a usar últimamente y la verdad que ayuda mucho, si vamos a las propiedades de render y bajamos todo hasta Color Management, abrimos esto y acá en Look le pueden agregar más contraste a la imagen y después, mira, justo acá lo tenía cambiado, tenemos la exposición que se puede subir o bajar. Esto principalmente va a estar en 0. Y como ven, la parte de afuera está súper iluminada. Y acá también podríamos bajarle a la intensidad de la luz un poco. O simplemente ahí mismo podemos bajarle la exposición. Y ajustarlo a un valor que quede mejor a la vista. Bien, prácticamente ya tenemos este tipo de iluminación de día. Podemos hacer otra cosa, es elegir la luz de área de afuera. Y bajarle la dispersión y vamos a ver que logramos otro tipo de iluminación. Tenemos unas sombras más definidas y esto está bueno también porque podemos jugar más con las formas de la sombra y de la luz. Voy a agarrar la luz y la voy a mover más hacia este lado y la voy a rotar para allá. Y ahora si volvemos a la cámara vemos que tenemos algo bastante más interesante, como que entra la luz desde allá y rebota acá y hace la forma de la ventana. Está bastante bonito. Y ahora lo que podemos hacer es agregar ese cubo de atmósfera. Vamos a añadir un cubo, vamos a agrandarlo para que cubra toda nuestra escena y tendría que cubrir también un poco nuestra luz, así que lo voy a agrandar más. Bien, ahí está bien. Ahora lo que hay que hacer es a este cubo, si lo tenemos seleccionado, vamos a ir acá. Vamos a agregarle un material. Vamos a borrar el Principled BS10 y vamos a añadir, vamos a buscar Principled Volume, perdón. Y la vamos a conectar al volumen. Ahora si vamos a la vista render, vamos a ver absolutamente nada. Eso es porque hay que bajarle la densidad. Vamos a ponerla, depende de cada escena también, pero más o menos lo suelo poner en 0.2 la densidad, y la anisotropia la suelo poner en 0.45. Capaz no noten mucho el cambio, lo voy a exagerar un poco para que vean más. Ahí ven que añade como más atmósfera y se ve la luz entrando por la ventana. Me gusta usarlo para darle como un toque más suave a todo. Y le da el efecto también de que entra la luz y es mucho más lindo. Ahora lo que podemos hacer para hacer un atardecer, con la luz seleccionada, la tengo acá seleccionada, la podemos bajar y apuntar un poco más hacia arriba, porque un atardecer el sol se está escondiendo y está más abajo. Incluso lo puedo bajar un poco más y apuntar más así. Vamos al render, podría girarlo un poquito. Y bien, ¿qué es lo que hay que hacer para darle un tono más atardecer? Le cambiamos el color a la luz, le ponemos un naranja fuerte y básicamente ya lo tenemos. Vamos a ajustarlo menos saturado o más saturado. A mí me gusta saturarlo, capaz no tan extremo, pero ahí le da un toque a atardecer bastante bonito. Puedo jugar con la dispersión de la luz para que sea más suave todavía. Podemos desactivar la atmósfera también, a ver cómo se ve. Ahora tenemos un poco más un atardecer, pero la imagen de afuera no cuadra mucho, entonces podríamos buscar otra imagen acá. Podemos poner sunset y acá por ejemplo tenemos un atardecer bastante copado. Lo voy a probar y cuadra mucho más con la imagen, me gusta bastante de hecho. Podemos jugar con la potencia, acuérdense. A la luz le voy a bajar el spread, así se marcan más las sombras.
Lo voy a girar capaz un poco. Siempre vayan jugando con la luz. Busquen formas de que se vea más interesante. Jueguen con los colores también. Por ejemplo, acá el cielo veo que está un poco más rosa que naranja. Capaz algo así combina más con el color del cielo. De hecho, me gusta bastante. Podríamos ya agregar luces a nuestras lámparas. Me voy a mover acá. Voy a agregar una luz, una point. Y la vamos a mover. Lo primero que podemos hacer es achicarla, bajarle el radio desde acá. Para que más o menos se adapte a nuestra luz. Y lo que voy a hacer es ubicarla, en este caso, adentro de mi objeto. Más o menos. Tampoco hace falta que sea perfecto. Y si volvemos al render, ahí ya tenemos la lucecita. Podemos siempre darle un tono más cálido o más frío. Depende de los colores de su escena, lo que más les guste. Creo que así frío le da un contraste que está bueno. Y siempre podemos también cambiarle la potencia. Y básicamente podemos duplicar esto con Shift T. Y llevarlas a las otras dos lámparas. Estas, que son un poco más grandes, les puedo sumar el radio. Y sumarle un poco de potencia. Las pongo adentro. Y ahí tendríamos esas dos luces. Básicamente ya está todo. Podemos siempre activar o desactivar el cubo que pusimos con la neblina esta, que le da un toque más suave a todo. Creo que me gusta bastante, de hecho. Repasando también, podemos ir a la pestaña de render y jugar con el contraste y la exposición. Acuérdense que podés ajustar bastante cómo termina la imagen final. Después para hacerlo de noche, podemos cambiar el color de la luz principal nuestra por algo más frío y ir a los ajustes del mundo y básicamente podemos apagar el fondo y ahí ya tenemos algo de noche. Podemos bajar el spread para tener unas sombras más definidas. Podemos prender las luces estas un poco más fuerte y ahí tenemos una iluminación de noche. Bueno, como ven es bastante simple. Es más que nada tener la vista en render e ir jugando con las luces. Y básicamente con esto que vimos hoy podés hacer la iluminación que quieras. Tengo pensado hacer otro video para iluminación de productos. Algo un poco más suave y profesional. Así que si les gustaría que suba eso, díganmelo. Y nada, muchas gracias a todos. Somos 1000 y pico ya. La verdad que no me lo puedo creer. Subo videos hace una semana y ya llegar a esto me parece un montonazo. Y ni hablar de todos los comentarios copados que me dejan todos. La verdad estoy súper contento y voy a seguir subiendo. Así que déjenme recomendaciones, déjenme cosas para mejorar o para cambiar. Y nada, un abrazo a todos y nos vemos. Chau, chau.